Muy bien, y estamos otro domingo de resurrección en la presencia del Señor. Quizá tú si eres más joven y estás diciendo, ¿y qué hago con mi vida? ¿Cómo voy a consagrar mi vida al Señor una vez más? ¿Qué le voy a pedir a Dios que haga hoy que no ha hecho todavía? Muy bien, pues hay muchas cosas aún que poderle pedir al Señor Jesús. ¿Sabes? Ese Señor Jesús celebró todos los días de su vida la Pexá judía, la celebración que los judíos hacían todos los años. Pero la palabra de Dios nos contempla unas cuantas de las que yo quiero hablar en esta mañana, ¿vale? Nos contempla una celebración cuando Jesús tenía 12 años, cuando era pequeño, cuando era simplemente pues un chaval, y otras 4 que voy a explicar ahora. No pretendo hacer en esta mañana un estudio muy expositivo de lo que pasó el Señor Jesús en eso que llamamos Semana Santa. ¿Vale? Hay estudios muy buenos acerca de la división por fechas, la división por jornadas. Bueno, esto es un poco lioso, yo no quiero hacer esto en esta mañana. Yo lo que quiero hacer en esta mañana es recordar lo que Jesús hizo y recordarlo en memoria suya, ¿vale? Entonces, una Pascua judía cuando Jesús tenía 12 años, que la palabra de Dios nos habla. Y otras 4 que nos las explica Juan. Hay una de ellas que en los evangelios de Mateo, Lucas, Marcos viene explicado de distinta forma. Ahora lo voy a explicar, ¿cuánta explicación? Ahora lo voy a explicar de manera que lo entendamos más. Y otras 2 más donde el Señor Jesús es el centro, aunque no estuviera de forma física. Lo que suman 7, ¿vale? 7, número perfecto. Bien, vamos con ello. Antes, déjame explicarte qué es la Pesaj judía. ¿Qué celebraban los judíos? La celebración recordaba un día muy especial, cuando Dios les liberta y les saca de la esclavitud en Egipto. Hace de eso unos poquitos años, ¿vale? Esto era más o menos, para que te hagas una idea, unos 1500 y pico años antes del nacimiento del Señor Jesús. Bien, Dios les manda que esto sea una fiesta santa, que la tienen que rememorar y conmemorar pues cada año. Bien, el día 14 del mes que ellos llaman Nisán. Insisto, voy a dar nombres simplemente porque nos centremos un poco, no pretendo hacer un estudio demasiado fiel de cómo fue. Muy bien, ¿qué significa la celebración de esta fiesta, la Pesaj judía? Literal, esa palabra significa voy a pasar por alto. ¿Y qué es lo que Dios pasó por alto? La noche en la que esta celebración se lleva, que fue una noche terrible, lo podéis leer en Éxodo 12, en el 27, pues Dios había mandado un ángel exterminador para que todos los primogénitos de Egipto fallecieran. ¿Y qué es lo que Dios les dice a sus hijos? Que degollaran un cordero y con la sangre de ese cordero pintaran lo que es el dintel de las casas. De manera que cuando el ángel veía la sangre rociada, pasaba de largo y no fallecían los hijos. Simplemente para que sepas o que te suene de qué va la celebración judía. ¿Vale? Muy bien. Jesús, como buen judío que era, va a la celebración cada año, pero la palabra de Dios no nos cuenta año por año, ¿vale? Pero sí nos cuenta cuando Jesús tenía 12 años. Y Jesús, como era la costumbre judía,
desciende con su familia a celebrar en Jerusalén esta celebración tan importante y tan especial. Puedes ver Lucas 2, 41, 52 que nos cuenta esto. Nos cuenta la historia específica. Y entonces, en esa celebración tenía que haber muchísima gente. Jerusalén tenía que estar más llena que la Gran Vía en días de fiesta, y más ahora. Conclusión, después que que José y María están en la celebración, se montan en la caravana de vuelta y no se percatan que Jesús no está. ¿A ti se te ha perdido alguna vez tu hijo o tu hija en algún centro comercial? Debe ser terrible lo que uno siente por dentro, la angustia cuando su hijo y su hija no aparece por ningún lado. Pues estos no se percataron que Jesús se quedaba allí, y Jesús se quedó allí. Eso sí, en la caravana iban, y en un momento dado yo me imagino que empezaron a decir, ¿y Jesús? ¿Contigo no estaba? ¿Contigo tampoco? ¿Y dónde está Jesús? Y la Biblia dice literalmente que se angustiaron muchísimo. Y ya había pasado una jornada y decidieron darse la vuelta para poder buscarle. Su hijo no estaba allí. Y al tercer día de estar buscándole, encuentran a Jesús. ¿Dónde pensáis vosotros que estaba Jesús? En el templo, escuchando a los doctores de la palabra. Dice el verso 46-47, que estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y que se quedaban maravillados con él. La palabra de Dios dice, cuando yo era niño, hablaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando fui hombre, empecé a pensar como una mujer, como un hombre. No es malo ser niño. Si tú quieres ser hombre, si tú quieres ser mujer, si tú quieres crecer, antes tienes que ser niño. La niñez es preciosa. Necesitas tener una niñez en la casa de Dios, escuchando y aprendiendo. Si no lo haces, muchas gracias, si no lo haces, no vas a poder crecer. Y necesitas algo fabuloso que te hará un hombre y una mujer de Dios responsable: obedecer. Necesitas escuchar la palabra de Dios, empaparte. Yo fui niño en esta casa con 17 años. Y pude tener el privilegio de empaparme de la palabra de Dios, de escuchar, de recibir, de que me dieran. Qué bueno cuando los demás te sirven. Si tú en un futuro, joven, adolescente, los niños, si en un futuro queréis estar sirviendo al Señor en esta casa, que lo vais a estar en el nombre de Jesús, necesitáis escuchar y aprender. Si tú eres recién convertido, no llevas muchos años, necesitas aprender y empaparte de la palabra. Y sobre todo, principalmente, necesitas obedecer. Verso 51, Jesús descendió con ellos, con sus padres, y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. ¿Cuántas cosas guardan las madres? ¿Cuántas cosas guardan las madres? Cuando los niños van haciéndose más mayorcitos, ¿cuántas cosas tienen las madres de Dios guardadas? Bendice a tu hijo, bendice a tu hija, bendice a tus hijos espirituales. Bendíceles sin desmayar y guarda lo que Dios te ha hablado acerca de ellos. Van a crecer sanos y fuertes espiritualmente y van a estar sirviendo en esta casa en el nombre de Jesús. Amén. Y Jesús, ¿qué le pasaba?
crecía. Algunos no hemos crecido demasiado, pero tenemos pelo, ¿eh? En compensación, crecía. Y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Primera celebración: escuchar, obedecer y aprender. Segunda celebración, Juan 2, a partir del 12 nos dice: estaba cerca la celebración de los judíos nuevamente, y Jesús sube a Jerusalén a celebrar allí la Pesaj judía. Y halla a gente que había establecido la casa de Dios de forma insana. Se habían establecido allí gente que vendía, que cambiaba, que comerciaba. Estaban haciendo algo indebido en la casa de Dios, que debe ser un sitio de santidad. ¿Qué es lo que Jesús hace? Se enfada, se enciende, vuelca las mesas, echa a todos los cambistas fuera y les dice: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi Padre un mercado. Esto no es un mercado. Te voy a decir algo por si acaso tú eres un estudioso de los de la palabra. Esto es un pasaje que Juan nos lo sitúa de forma, digamos, histórica después de las bodas de Canaán. Es decir, en el año número 1 de ministerio del Señor Jesús. El resto de los evangelios no lo sitúan ahí. Entonces lo sitúan en el año último, es decir, antes de la Santa Cena, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada, no voy a explicar por qué, porque sería muy largo, pero tiene su explicación. Pero yo lo voy a situar ahí, ¿vale? Y como lo que me motiva es la celebración, me da igual que esté en un sitio o que esté en otro. Bien, ¿qué saco como conclusión? Hermano, ¿no eres tú el habitáculo donde habita el Espíritu Santo? Somos el templo del Espíritu Santo. Necesitamos en la celebración delante del Señor Jesús limpiar el templo. Que no tengan que sacar a los cambistas de mi vida diciéndome que fuera. Que yo tenga el discernimiento y la responsabilidad de quitar de mi vida lo que está comerciando con el Señor Jesús. Me hago entender, ¿verdad? Es un día fantástico para hacer una reflexión espiritual acerca de la limpieza que necesito en mi vida. Señor, limpia mi casa. Señor, limpia mi vida. Señor, líbrame del pecado oculto y del que conozco. Tú necesitas pedir perdón al Señor Jesús. Yo necesito pedir perdón. Necesito que Dios limpie. Necesitamos que la casa unipersonal que somos esté limpia para que la casa genérica que formamos esté limpia. ¿Y qué va a pasar? Pues Hechos 2:47 nos lo dice: alabando y teniendo favor con todos, el Señor añade cada día a los que deben de ser salvos. Voy a explicarte esto. Tú necesitas pedir perdón a tu hermano. Yo necesito pedir perdón a mi hermano. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que si yo voy con mi ofrenda delante de Dios sin pedir perdón, debo dejar mi ofrenda ahí, mi alabanza, y pedir perdón antes. Cuando yo le pido perdón a mi hermano, estoy en favor con él. Soy uno con él. Y cuando yo soy uno con él y estoy en favor con él, puedo alabar. El Señor añade cada día a los que deben ser salvos. ¿Qué te parece? Se llenará esta casa en el nombre de Jesús. Se llenará esta casa, pero tú y yo vamos a cumplir con los propósitos que tenemos. Pide perdón a Dios,
pide perdón a tu hermano si tienes ofensa y alaba al Rey de Reyes. Y el Señor añadirá cada día los que deben de ser salvos. Tercera celebración. Juan 5:1. El Señor Jesús sube nuevamente a la celebración judía. Y llega a un sitio que todos conocemos, el estanque de Betesda. ¿Qué pasaba en este estanque? Que de vez en cuando descendía un ángel y tocaba el estanque. Y si tú llegabas antes que otros, pues eras entonces sano de tu enfermedad. Madre mía, tenía que ser tremendo. Porque es que eso tenía que ser como que te tocase la cosa más difícil. Tenía que estar llenísimo de enfermos en ese lugar, mirando a ver cuando bajaba un ángel, lo más mínimo de agua que se movía allí, ya me lo imagino. ¡El ángel, el ángel! Porque la gente que estaba allí estaba enferma. Y había entre ellos un hombre que llevaba casi 40 años enfermo y se encuentra con el ángel de ángeles, se encuentra con el Mesías, se encuentra de frente con Jesús y Jesús le dice: ¿qué haces aquí? Y él le dice: pues no me ves, estoy enfermo y yo quiero ser sano, pero hay tanta gente que cuando me bajan ya no tengo allí nada que hacer. Y Jesús mira a ese hombre y le dice: sé sano, sé sano, sé sano. Tú no necesitas un agua que obre ningún milagro sobre tu vida. Tú no necesitas ninguna palabra maravillosa que alguien te tenga que decir. Tú no necesitas hacer ningún ritual mágico ni nada parecido de manera que seas sano. Tú necesitas tener un encuentro con Jesús en esta celebración. Tú necesitas que Jesús te mire y te mire a tus ojos y te diga: sé sano, sé sano. Quisiera saludar a alguien que nos ve por internet, muy especial, José Miguel, que nos ve desde Lisboa. José Miguel, en estas semanas pasadas le han hecho una intervención importante y nosotros hemos estado clamando delante de Dios para que Dios le tocara y guiase a sus médicos de manera que José Miguel fuera sano. Y José Miguel está recuperado y sano. Y yo doy gracias a Dios. José Miguel, un abrazo muy fuerte. Gustavo Ensoe, un abrazo muy fuerte desde España. El Señor va a seguir haciendo su obra en ti, porque tú eres sano en el nombre de Jesús. Tú necesitas, si estás enfermo, este es el lugar, este es el sitio de la celebración, esta es tu santa cena, este es el culto de resurrección, pero mañana también lo es, y pasado y al otro, porque Jesús va a seguir en este lugar y te va a mirar y va a decir: sé sano. Deja que oren por ti. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago 5:16, aleluya: confesaos vuestras ofensas unos a otros y haced oración unos por otros, y la oración eficaz del justo puede mucho y seréis sanados. Seréis sanados. Estás enfermo, reúne a los ancianos que oren por ti y serás sanado. La oración eficaz puede muchísimo. En memoria mía es aprendiendo, en memoria mía es pidiendo perdón, en memoria mía
es siendo sano. Vamos a la cuarta. Juan 6, capítulo 4, desde el verso 12, dice que estaba de nuevo cerca la celebración de la Pesaj judía. Y cuando Jesús alza los ojos, ve una gran multitud de mucha gente. Y la multitud tenía hambre. Y entonces, pues tenían 200 denarios para dar de comer a la multitud. Aquello no alcanzaba, ni llegaba, ni había manera. Y entonces Jesús dice, bueno, ¿y qué tenemos? Y había un muchacho jovencito allí que tenía algo. El muchacho jovencito tenía 5 panecillos y 2 pececillos. Y Jesús dice que venga con ellos. Y en esta celebración, querido hermano y hermana, ¿qué tienes tú? Dos simples pues panecillos y no tienes más. Eso en tus manos no es nada. En las manos de Jesús, un poco es mucho. Un poco es muchísimo. 2 pececillos en sus manos, 2 panecillos en sus manos, dan de comer a una multitud entera. En tu nombre echaremos las redes. ¿Y qué pasó? Que no podían sacarlas de la cantidad de peces que había. ¿Cuántos peces crees que puedes pescar tú en tus fuerzas? Yo ninguno, no tengo capacidad para convencer a nadie. En el nombre de Jesús echaremos las redes. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. El Señor añadirá hasta casa los que deben de ser salvos. Aleluya. Y entonces Jesús cogió los pececillos y los panecillos, dio gracias, bendijo aquello, dio gracias a Dios. Y dice que se recostó la gente y los dieron de comer. Y cuando terminaron, dijeron, vamos a recoger lo que sobra para que no se nos pierda y lo podamos volver nuevamente pues a usar. Llenaron 12 cestas con los pedazos. ¿Sabes cómo se llama eso? Milagro. Milagro. En memoria suya hay milagros. En memoria suya, en este lugar, tú y yo vamos a ver milagros. Milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros de salvación. ¿Qué es más fácil decirte? Levanta tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Milagros de vida, porque Él es vida eterna. Milagros, milagros, en su nombre, milagros. Momento de cosecha, momento de recoger. Bendice. ¿Sabes cuál es el resultado de bendecir? La multiplicación. Si tú bendices algo, o tú, mejor dicho, bendecimos de 2 formas. Bendecimos a nuestro Dios o bendecimos a las personas. Pero eso sí, obtenemos resultados en las cosas. Yo doy gracias, voy a tener resultados, multiplicación. ¿Quieres ver que se ha multiplicado en tu vida algo? Bendice, 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 bendice. El resultado de bendecir se llama multiplicación. Vamos con la quinta. Esta es la que todos conocemos por Santa Cena. Y es la última cena de Jesús de manera física con los 12. ¿Vale? El jueves que llamamos Santo, aunque
insisto, como no voy a hacer un estudio de la pasión, hay distintas tendencias. Sí me gustaría recordar algo. Los judíos no medían la hora con un reloj físico, ¿vale? Y el día se terminaba, dependiendo de la fecha del año, entre las 17 p.m. y las 18, ¿vale? No como hacemos nosotros. Es decir, en el momento que en la jornada no quedaba sol, había terminado el día, ¿vale? Lo digo porque esto sí nos puede ayudar a que podamos entender cómo fueron las jornadas. Pero no me voy a meter en dilucidar porque hay gente que la sitúa un poco después, un poco antes. Pero lo que los cristianos hemos hecho por celebración para podernos entender es que en Jueves Santo el Señor Jesús celebra esa última Santa Cena con los 12. Me imagino a Jesús en esa Santa Cena, compartiendo con sus discípulos. ¿Cómo había querido tener esa celebración? ¿Cuánto he anhelado poder tener esta celebración con vosotros? Es lo mismo que sigue diciendo. El Señor Jesús te sigue diciendo, ¿cuánto he anhelado tener esta celebración con vosotros? ¿Cuánto he deseado tener esta celebración de hoy con vosotros? Mi anhelo es ese Jueves Santo. Es cuando se sitúa de forma física, pues el pasaje que hemos leído antes y el que vamos a leer luego para poder compartir, tanto el pan como el vino. Aleluya. Lo que nosotros llamamos Viernes Santo, bueno, en ese mismo jueves, después de la cena, es cuando el Señor Jesús va al huerto de Getsemaní y ora. Sabía lo que iba a pasar. Sabía para qué había sido enviado, qué misión le había sido dada para llevar a cabo. Y a los que estaban con él les dice, venid conmigo para que no entréis en tentación, busquemos de Dios juntos. Tú y yo necesitamos en esta celebración buscar con Jesús. Jesús sigue diciéndote, ven y ora conmigo. Ven y clamemos delante de Dios juntos. Y Jesús sigue aún elevando su voz y diciendo, no se haga mi voluntad. Hermano, hermana, no se haga mi voluntad sobre mi vida. No se haga mi voluntad en este lugar. Hágase su voluntad sobre esta casa, sobre esta iglesia. La voluntad perfectísima que Dios ha establecido. Jesús sale de allí, se le echan encima y le acaban prendiendo. Y se lo llevan. Los discípulos son dispersados. Llevan a Jesús delante de distintas autoridades. Y le llevan delante de una que se tiene que lavar las manos y decir, no encuentro que este hombre sea culpable. No encuentro que sea culpable. El Señor, la palabra de Dios dice que es el Cordero inmolado. El Cordero que ocupó el lugar de esa celebración judía en la que se sacrificaba un cordero, que la sangre servía para poder pintar los dinteles y que el ángel exterminador no pasara dentro en la casa. Ese cordero degollado fue sustituido por un cordero que era santo, inmolado, sin mancha. Y en ese que llamamos Viernes Santo, más o menos a la hora pues que los judíos llaman la hora novena, que son las 15:00, el Señor Jesús crucificado
entregó su vida. Exhaló su aliento último. Y en ese aliento último, a ti te concedió aliento de vida por la eternidad. En eso hay una perfección total, 100%. Esa era justamente el momento del sacrificio que los judíos llevaban en el Cordero, en la Pesaj judía. El momento del sacrificio fue el momento en que Jesús ocupó el sitio en el que debíamos estar tú y yo por siempre. La paga del pecado es muerte. Juntamente con Él estamos crucificados. Ese sitio no lo podíamos ocupar ni tú ni yo porque tenemos mancha. No somos un cordero sin defecto. Lo ocupó el que no tenía defecto, el que siendo Rey de Reyes dejó su sitio privilegiado, se hizo hombre y lo hizo para ser sacrificado por ti y por mí. Y bajaron al Señor Jesús, se llevaron al Señor Jesús y enterraron al Señor Jesús. Y un día como hoy, domingo de resurrección, Mateo 28:6, Mateo 28:5, dice a las mujeres que llegaron hasta donde habían enterrado al Señor Jesús: no temáis vosotras a ese Jesús que estáis buscando. El que fue crucificado no está aquí. La muerte no le pudo retener. Ha resucitado. Vive. Y vive por siempre. Es el momento histórico más terrible que hay, más fuerte que hay, más increíble que hay. Nadie había resucitado de esa manera. Había bajado hasta la muerte a arrebatar las llaves del Hades para que tú y yo tengamos vida y la tengamos por la eternidad. Él resucitó y yo voy a resucitar. Aleluya. Cristo resucitó y hoy es domingo de resurrección y conmemoramos juntos que el Señor resucitó y que el Señor vive y Jesús vive además por la eternidad. Aleluya. Y vive por siempre. Le damos un aplauso bien fuerte al Rey. Unos días antes, el Señor Jesús, sentado con los 12, el libro de Lucas 22, 14, 16, les dice: no voy a comer más con vosotros, no voy a tener más celebraciones hasta que se cumpla el reino de Dios. Esa es la séptima celebración. La séptima celebración a la que yo quiero hacer hoy en día mención. Las celebraciones me las he inventado yo, y las he puesto yo con mi numeración. La séptima es cuando tú y yo estemos en el reino de los cielos en celebración por la eternidad. Aleluya. Y oí como una voz de gran multitud, como estruendo de muchas aguas, que decía: aleluya, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Han llegado las bodas del Cordero. A su esposa se le ha vestido de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Aleluya. Estas son las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero. Estás invitado a ellas por la eternidad. Esa es la séptima de las celebraciones por siempre. Una Pascua judía por la eternidad.
Una de aprendizaje, dos de perdón, la tercera de sanidad. Una de celebración, una de ser sanos y una de estar por siempre con Cristo Jesús, con el Cordero inmolado y resucitado. Me he saltado la sexta. Me he saltado la sexta. ¿Sabes cuál es la sexta? La que tú y yo estamos celebrando hoy. La sexta es en este lugar. La sexta es hoy. La sexta es la que tú y yo tenemos que celebrar en este día juntos. Y lo tenemos que hacer en memoria de Él. Esa memoria de Él no es solamente la celebración de que Jesús fue crucificado en el Calvario. No, querida iglesia. Esa memoria de Él es sanidad, es libertad, es restauración, es perdón, es gozo, es salvación, es vida eterna. Esa memoria de Él es más de lo que tú y yo vamos a merecer nunca. Pero esa memoria de Él es lo que nos toca tener hoy y celebrarlo juntos. Te pones en pie, por favor, si eres tan amable.